Día, somos el equipo 4 del grupo 504 del Bachillerato Técnico en Enfermería de la Escuela y Preparatoria Técnica Médica. Y en este caso, con este video vamos a presentar lo que es nuestro producto integrador de aprendizaje, que básicamente vamos a explicar el cómo realizamos o cómo llevamos a cabo lo que fue nuestro reporte acerca de la biodiversidad y sustentabilidad, que en este caso nuestro equipo eligió lo que son las especies exóticas. Básicamente, para explicar un poco sobre el por qué nuestro equipo decidió abordar sobre las especies exóticas en México, es porque en el país se tiene muy normalizado el adquirir animales de otros países o simplemente animales que nunca habíamos visto, solo porque se nos hacen tal vez interesantes o bonitos. Pero pues en sí uno tiene que estar informado acerca de dónde vienen, concientizar que pues claro, el tráfico de animales no es correcto porque aunque existan muchas instituciones que conservan estos mismos, puede ser muy peligroso el tenerlos uno, por ejemplo, en casa sin saber cómo cuidar realmente de ellos, darles lo que realmente necesitan, o sea, su vida como parte de la biodiversidad del país que corresponde. Por lo que, por lo mismo, se puede llegar a dañar las especies porque simplemente uno no puede saber qué es lo que realmente necesitan y pues claro, ellos necesitan de lo que corresponde a su hábitat natural, porque podemos poner el cruel ejemplo de cómo tal vez uno va aquí a un restaurante y llegan con especies exóticas según para tomarse fotos o así, pero eso está totalmente incorrecto porque ellos mismos abusan, explotan de esos animales, no les dan lo que ellos realmente necesitan y requieren. Y pues por eso mismo también decidimos abordar pues este tema, porque pues ellos también son seres humanos y forman parte de la biodiversidad de nuestro país, por lo que debemos de cuidar de ellos. Pues esto ya básicamente sería pues nuestro propósito, y a continuación ya mis compañeras empezarán a explicar el cómo realizamos cada uno de los apartados solicitados en esta evidencia y pues esperamos llegar cumplido con los requerimientos establecidos. El problema planteado en este trabajo es la introducción de especies exóticas invasoras que afectan la biodiversidad del país, así como también la diversidad biológica y en consecuencia causan el cambio climático. Asimismo, produce la destrucción de hábitat y el aumento en la contaminación. Esto impacta a la sustentabilidad de las especies gracias a la alteración del ecosistema al traer una especie no perteneciente. Es causado principalmente por actividades humanas cuando se transfiere a una nueva región fuera de su área natural. Esto por medio de comercio de especies, turismo de manera intencional o accidental, caza y pesca deportiva, transporte y comercio intencional, y por la liberación de mascotas. Centrando nuestra hipótesis sobre las especies exóticas después de haber planteado y expuesto el problema, podemos mencionar que la extinción de las propias especies nos llevaron a generar como base a la investigación que la introducción y el desplazamiento de las diversas especies exóticas son las responsables de una parte causante de daños al ecosistema tanto mexicano como al extranjero, por aquellas especies que emigran del territorio mexicano. Estas producen la extinción de algunas especies nativas debido a las cadenas tróficas alimentarias y a la transmisión de enfermedades y daño a los cultivos de los agricultores, alterando la propia flora, y todo esto causante a su vez de un impacto económico negativo en México por aquellas especies invasoras. Buen día, mi nombre es Dalia Elizabeth García Galindo y voy a mencionar la comprobación de hipótesis. Bien, cuando las especies exóticas invasoras son liberadas al medio ambiente, estas compiten por alimento y espacio con las especies nativas, lo que provoca que la mayoría de las veces se desplacen y eliminen de su nicho. En el año 2012, la CONABIO contabilizó 357 especies invasoras establecidas en el país.
De todas estas especies, el 48% corresponde a plantas, 18% a peces y 7% a crustáceos. Las especies exóticas invasoras representan un gran problema para nuestro país, ya que han ingresado 46 de las 100 especies más nocivas del mundo. Un estudio que fue realizado en el 2008 evidenció la presencia de especies exóticas en el territorio de nuestro país, y 58 de estas especies causaron la extinción de 22 especies de vertebrados nativos y la extirpación de docenas de colonias de aves marinas. La invasión de estas especies también representa un peligro para la humanidad, para la salud humana, ya que muchas de estas especies pueden transmitir enfermedades, ocasionar alergias o incluso ser tóxicas. Su impacto en el ámbito económico puede ser destacable y provocar la disminución o desaparición de la actividad pesquera, pérdidas en grandes ganaderas y cultivos o daños en la industria turística, entre otros. En el ámbito social se puede observar en la alteración e inhabilitación de sitios usados para la recreación y actividades deportivas, pérdida de usos y costumbres y desintegración de comunidades debido a la migración por pérdida de empleos debido a los impactos causados por estas especies. Estas especies pueden alterar tanto ecosistemas terrestres como acuáticos, causando daños físicos y químicos al suelo y agua, alterando de esta manera el hábitat de las demás especies y por consecuencia las redes tróficas. Por ejemplo, pueden causar erosión, cambios en la frecuencia de incendios, desecación de cuerpos de agua, entre otros. Algunos de los invasores exóticos más recientemente ingresados al territorio mexicano son la palomilla del nopal, los peces de león y pelcos y el lirio acuático, todos ellos de grave impacto económico, ecológico y social. Impacto ambiental. El comercio de animales exóticos tiene un fuerte impacto para las poblaciones de individuos en los hábitats de origen, ya que la mayoría de los casos ni los métodos de captura ni el traslado de los animales a los países de destino están debidamente regulados, lo cual repercute en la integridad de los propios individuos objeto de comercio, así como las comunidades de las que son extraídos. A pesar de haber restricciones comerciales, cada vez hay más pruebas que demuestran que la importancia de animales exóticos para el mercado de animales amenaza la supervivencia de poblaciones de animales salvajes. La cría de animales en cautiverio tampoco debe demostrarse como una solución, ya que el origen real de los animales es con frecuencia difícil de verificar y puede suponer un resquicio para el tráfico ilegal. Por otra parte, es tristemente conocido el desastroso impacto que con frecuencia las especies objeto de comercio supone para los ecosistemas de los países de destino. Algunos animales no sobreviven a un clima distinto al suyo y pueden morir de hambre, por condiciones climáticas inadecuadas o atropellos. Y en casos en que una especie llega a adaptarse a su nuevo hábitat, se convierte en una especie invasora. Las consecuencias para la fauna y flora locales son en la mayoría de las ocasiones catastróficas. A nivel biodiversidad, afectan las especies nativas mediante la depredación, competencia por sitios de reproducción y recursos alimenticios y son capaces de transmitir enfermedades o parásitos. En México, las especies invasoras son una de las causas principales de pérdida de biodiversidad tanto en territorio continental como en islas. Ecosistema. Pueden alterar tanto ecosistemas terrestres como acuáticos. Causan daños físicos y químicos al suelo y al agua, alterando de esta manera el hábitat natural de las demás especies y por consecuencia las redes tróficas. Por ejemplo, pueden causar erosión, cambios en la frecuencia de incendios, desecación de cuerpos de agua. A nivel social, están relacionados con la alteración e inhabilitación de sitios usados para la recreación y actividades deportivas, pérdidas de uso y costumbres y desintegración de comunidades debido a la migración por pérdida de empleos, debido a los impactos causados por estas especies. Salud. Las especies exóticas invasoras pueden afectar a la salud humana, causando desde daños mínimos como pueden ser irritaciones leves en la piel, alergias, intoxicaciones, picaduras, mordeduras dolorosas o ser vectores de enfermedades que pueden comprometer gravemente la salud de las personas. Económicos. Son derivados de los costos de las acciones de control, erradicación y monitoreo, además de los daños a la infraestructura hidráulica y urbana, daños a cultivos, disminución de turismo y pérdida de empleo, entre otros. También deben contemplarse las pérdidas económicas derivadas
de los impactos a la salud, campañas de prevención, medicamentos, etc., y a la biodiversidad y ecosistemas, de los cuales son difíciles de calcular. Ahora, como último tema que abordamos en nuestro reportaje, decidimos dar un enfoque a una estrategia nacional sobre especies invasoras en México, que básicamente nuestro equipo tuvo como propósito buscar alguna institución o alguna ley que promoviera el proteger nuestra biodiversidad. Y en este caso, pues, la Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras en México se basa en un documento que básicamente da por imponer o realizar acciones de manera coordinada en nuestro país, pues para proteger nuestra biodiversidad. Y también da enfoque a uno de los principales factores de amenazas más severos que se presentan hoy en día, que pues son las invasiones biológicas. La razón por la que decidimos incluir este documento en esta investigación es que también nosotros como equipo y también pues como estudiantes poder imponer o informar de que la gravedad que hay en el país acerca de las especies invasoras. Y pues como mencionado, pues este documento va el enfoque de la protección de la misma y el cómo contribuir como sociedad, el mejorar tal vez el ambiente para esas especies, porque es algo que lamentablemente nunca se va a poder evitar, sobre todo últimamente que se ha estado presentando muchísimo en el país esto de la exportación de animales. Se nos hizo muy interesante investigar y hablar acerca también de este documento, ya que de igual manera nos ayudó para nuestra comprobación de hipótesis, ya que pues hablamos acerca de las especies invasoras y pues no es algo que tuviéramos la accesibilidad de investigarlos por nosotros mismos, y nos fuimos con fuentes verídicas, que pues en este caso es ese documento, que también para hablar una breve de ese mismo, pues se basaba en una estrategia que contribuía para la conservación del capital natural y también el bienestar humano a través de acciones orientadas como por el control, la prevención o la erradicación de las especies invasoras en México. Bien, este mismo permite cumplir con los compromisos adquiridos por México con respecto a este tema en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que se abrevia como CDB, y con los objetivos establecidos en la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción del 2030, que es igual, lo mencionamos en la comprobación de hipótesis. Decidimos hacer una investigación de las acciones estratégicas que podemos llevar a cabo para prevenir la llegada de estos animales exóticos invasores a nuestro país, ya que según el GISP, que es el Programa de Especies Exóticas Invasoras, pues dice que la propagación o dispersión de estas especies es una de las mayores amenazas para el bienestar de nuestro planeta, porque afecta a lo ecológico y a lo económico. También causa enormes daños a la biodiversidad y al sistema agrícola del que nosotros dependemos, y pues esto lleva a que los daños directos e indirectos que causa sobre nosotros pues son muy graves. También en la naturaleza pues los daños que causan muchas veces son irreversibles, por lo que la primera acción estratégica que encontramos principalmente pues es informarse bien. Esto quiere decir que pues no hay que adquirir animales sin saber lo que comen, de dónde proceden y los cuidados que necesitan. También revisar, adecuar y desarrollar el marco legal y normativo, desarrollar capacidades científicas, técnicas, humanas e institucionales, establecer la coordinación entre poderes intergubernamental, interinstitucional y con la sociedad, impulsar la divulgación, la educación y la concientización de la sociedad en general, y generar conocimiento para la toma de decisiones informadas. Otra de las acciones que podemos llevar a cabo pues es no abandonar animales, esto porque podemos liberar una especie en un lugar donde puede afectar a otras. También tener cuidado con los mosquitos, esto lo podemos prevenir no dejando agua estancada en recipientes grandes para evitar la proliferación de estos. No adquirir especies foráneas, por ejemplo, si regresas de un viaje y te quisiste llevar, no sé, una planta contigo de regreso, pues preferentemente no, porque puede dañar a las plantas originarias de aquí. No remover el suelo, esto quiere decir que si mueves tierra de un sitio a otro, pues hay que tener cuidado porque podríamos dispersar semillas, insectos o microbios donde no pertenecen, y pues puede afectar la biodiversidad de
de ese lugar. Y finalmente no arrojar peces al agua, incluyendo a los peces muertos que comúnmente los lanzan al retrete, pues no es conveniente.